Actualmente estamos en días en donde toda esta esfera de lo que es la homosexualidad, con no sé si te ha aparecido quizás anuncios en YouTube, ahorita en algunas redes sociales, ahorita algún programa que van a hacer me parece en Disney, todo esta cultura está bombardeando toda nuestra sociedad. Y surge una pregunta muy interesante a nosotros como cristianos, formar parte de dicha sociedad, y es: ¿yo como cristiano puedo relacionarme? ¿Es correcto que yo como cristiano, como hijo de Dios, me relacione con alguien homosexual? En varias ocasiones ahí cuando estudiaba en la preparatoria, me tocó algunos compañeros que eran cristianos y ellos normalmente tenían amistades homosexuales, pero esto para muchos otros causaba juicios, los criticaban, en sus iglesias incluso algunos les decían que estaba mal. Entonces creo que es una pregunta muy interesante que me gustaría que en este día pudiéramos responder. Así que sin más, vamos a comenzar y bienvenido a Conexión con Cristo. No olvides que si no estás suscrito al canal, te invito por favor a que te suscribas. Venme dejando por favor tu like también. Y si tienes alguna opinión distinta a lo que vamos a hablar, porque es un tema polémico y delicado, también te animaré a que allá abajito en los comentarios me puedas dejar tu opinión. Pero sin más, en primer lugar me gustaría que tú y yo pudiéramos bajo esta pregunta otra vez: yo como cristiano, ¿es correcto que tenga una relación de amistad con un homosexual? Bueno, ¿qué inconvenientes suelen mencionarse para poder tener este tipo de relaciones con un homosexual? Bueno, algunos de ellos es el prejuicio de decir, ok, te estás dando cuenta que eso es una aberración contra Dios. O sea, ¿cómo vas a tener tú una relación con una persona que está ofendiendo a Dios de esa forma tan aberrante y tan fea? Eso es algo impuro. Otro pensamiento que he escuchado también en otras ocasiones es que no, o sea, ¿cómo te vas a llevar con alguien homosexual? Es mal visto eso. ¿Te imaginas que te ven en la calle con una persona que sea homosexual? No, eso es de mal testimonio. Bueno, estos dos comentarios he llegado a escuchar y quizás tú allá en casa has escuchado muchos más, pero quisiera que vayamos a la Biblia. Ojo, hasta aquí no quiero decir que estoy a favor, no estoy diciendo para nada esto. Permíteme que podamos terminar el video para que no te vayas a hacer ideas y ya me quieras apedrear y cancelarme aquí el canal. Aguántame tantito, vamos a ir a la escritura, porque al final no importa en ese sentido lo que yo diga o lo que nosotros o la sociedad opine. Al final importa lo que dice la Biblia y el ejemplo y el modelo bíblico, que si bien no vamos a encontrar la respuesta tangible y tan literal de si tiene una relación con un homosexual, no hablando de una relación de noviazgo, no estoy hablando de una relación como sociedad, vamos, como una amistad, ¿sale? Entonces vamos a ver cuál es el consejo que nos da la Biblia. Y antes de adentrarnos a esto, me gustaría decirte que el pecado ofende a Dios, y eso es una verdad, no importando, y ojo, quiero resaltar esto, no importando qué pecado es. No importa si tú me quieres decir el pecado de la mentira, la avaricia, robar, de mentir, de fornicar, de adulterar, de brujería, toda la descripción de las obras de la carne que por ejemplo se mencionan ahí en el libro de Gálatas capítulo 5, toda esa descripción que se menciona de las obras de la carne, eso es pecado. Y dice ahí en Romanos 3:23 que la paga del pecado es la muerte, el resultado del pecado es la muerte. Por lo tanto, no importando cuál tipo de pecado es, provoca la muerte. Esto es muy importante porque como cristianos a veces tenemos el prejuicio de pensar que el homosexual es más pecador y tiene menos oportunidades delante de Dios de ser salvo, que es incluso, me atrevo a pensarlo de esta forma porque a veces así somos. Creemos incluso, aunque no lo decimos, pero con nuestras actitudes o estos pensamientos que te mencioné anteriormente, dejamos por hecho que como si el homosexual fuera más pecador que un mentiroso, y que en ese sentido entonces un mentiroso, uno que dice groserías, uno que roba, es más santo o tiene más oportunidades de ir al cielo y tener vida eterna que un homosexual. Y esto en definitiva no es así. Todo pecado es pecado delante de Dios, y tanto el homosexual como el ladrón, como el fornicario, como que adultera, como el pecado que me quieras mencionar, todos están bajo una misma línea en ese sentido delante de Dios, tanto en oportunidades para poder creer en el evangelio como para condenación eterna por causa de su naturaleza caída. Que ojo,
ya este son en otro sentido, que algunos pecados son más evidentes y traen otro tipo de consecuencias terrenalmente, eso es distinto, eso es diferente. Pero hablando del pecado de la homosexualidad, es más evidente porque no es algo solamente que se queda en el corazón, sino que muchas veces las personas y en su forma de estilo de vida uno se da cuenta cuando una persona es homosexual. Entonces eso es lo que a veces genera un poco más de ruido, que hay ciertos pecados que sí son más perceptibles ante la sociedad y su impacto en una sociedad, y hay otros que no. Pero reitero, aterrizando la idea, todo pecado es pecado delante de Dios y todo pecado produce la muerte. Ahora sí, entonces vamos a ver el consejo que nos da la Biblia. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Aquí vamos a ver el llamamiento de Mateo. Vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y lo que hizo Mateo fue, se levantó y le siguió. Versículo 10. Y aconteció que estando él, es decir Jesús, él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, subraya y grábate bien esto, Jesús estaba sentado a la mesa y hubo dos grupos de personas, publicanos y pecadores, o sea, personas que eran mal vistas ante la sociedad, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién crees? Con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Nota que vinieron aquí otro grupo, un tercer grupo, los fariseos, y sabes que ellos estaban en teoría mucho mejor que tú y que yo seguramente, pero en cuanto a un estilo de vida práctico, eran unos hipócritas. De hecho, Jesús los denomina como sepulcros blanqueados. Por dentro están echados a perder, pero por fuera dan una cara súper linda y purificada. Bueno, este grupo de personas vino y dice: y cuando vieron esto, ¿qué vieron? Que Jesús estaba sentado con publicanos y pecadores. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro Jesús con los publicanos y pecadores? Versículo 12. Al oír esto Jesús, porque ojo, ni siquiera fueron con el mismo Jesús, fueron con los discípulos. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. No les dio otra explicación, no les dijo, a ver, vamos a dialogar en un aspecto teológico, bueno, ¿cuáles son tus argumentos? No. Aquí, sutilmente, Jesús estaba apuntando a un área que los fariseos no estaban viendo, y es el área del corazón y su condición. Jesús no estaba viendo si el círculo de publicanos y pecadores, no estaba describiendo cuál pecado tenía cada uno. Él estaba yendo a la raíz. Ellos estaban enfermos espiritualmente a causa de lo que dice Efesios 2:1, estando muertos en delitos y pecados. Jesús estaba viendo puntualmente su condición. Versículo 12. Y al oír esto Jesús les dijo: los sanos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Con esto, porque alguien me va a decir quizás en los comentarios: oye, ¿estás diciendo que Jesús entonces está a favor de la homosexualidad? No. No estoy tratando de transmitir eso. Jesús para nada está de acuerdo con la homosexualidad ni con ningún otro pecado que se describe en la Biblia. No está de acuerdo con eso. Lo que estoy tratando de compartirte con este texto, y de lo que Jesús quería transmitir también a los fariseos, era que el propósito por el cual estaba ahí no era para apoyar su pecado, todo lo contrario, sino que él tenía claro que para poder sanar a enfermos tenía que estar donde están los enfermos. Para poder sanar enfermos, Jesús tenía que estar con los enfermos, porque los enfermos tienen necesidad. Y dice Jesús, y por si no me habían entendido la ilustración, se los voy a dejar más claro. Le dice a los fariseos: yo he venido a salvar no a justos, sino a pecadores, ya que se arrepientan. ¿Notas esto? Su propósito. Entonces ya te das cuenta que Jesús no estaba a favor de este movimiento. En este caso no sabemos si había por ahí un homosexual, no lo dice la Biblia, pero yo quiero aterrizarlo esto. Jesús no es que esté a favor de la homosexualidad, solo que Jesús muestra una evidencia de que él se relacionó con publicanos y pecadores con el propósito de mostrarles la luz, que en este caso él era la misma luz, de que creyeran en el evangelio, de que creyeran en él como el Hijo de Dios, y entonces pasaran de una
enfermedad espiritual a una sanidad, y de que pasaran de una enemistad con Dios a una amistad con Dios. Los quería traer al arrepentimiento. Yo te decía a un inicio acerca de estos prejuicios que en ocasiones tenemos hacia el creyente, que si puede o no relacionarse con un homosexual. Pero imagínate, si decimos tajantemente que no se puede relacionar un cristiano con un homosexual, estamos diciendo también, bajo esta premisa, que entonces tampoco tendríamos que relacionarnos con amigos que en ocasiones sabemos que dicen groserías, que tenemos amistades que han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, tenemos conocidos que han adulterado, posiblemente han engañado a su esposa, han engañado a su pareja, y te sigues llevando con ellos. Probablemente tengas amistades que escuchan música muy sensual, que te han invitado a lugares donde sabes que no es correcto. Te llevas con personas incluso que se han drogado. Llega un punto en el que tendríamos que considerar que el no relacionarnos con un homosexual sería también llevar a la idea de que no debemos relacionarnos con absolutamente nadie. Y esto para nada es el sentido de lo que la Biblia nos llama como hijos de Dios. Jamás nos va a decir Cristo que nos quedemos encerrados en una casa y no vamos a salir porque nos vamos a contaminar. No nos dice para nada eso. De hecho, otra vez vemos el ejemplo de Jesús, que se relacionó con publicanos y pecadores. De hecho, si fuéramos tan realistas, nadie es bueno. Nadie. Literalmente, o sea, la persona que creas que es más pura y santa, ni esa persona es buena. Dice Romanos 3, 10 y 11. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos han desviado a su propia verdad. No hay nadie bueno. ¿Te das cuenta? Entonces, desde aquí anhelo que, si bien tú puedes estar pasando estos prejuicios como hijo de Dios, que te dicen que te alejes de las amistades, en este caso hablando de un homosexual, si tú sabes o conoces a alguno que te dice no, aléjate, tendremos que considerar este punto. O sea, no hay justo ni a uno. Y si tú eres de aquellos que ejerce un juicio ante otros creyentes y tú les has dicho, oye, aléjate porque eso es pecado delante de Dios, ¿cómo te vas a relacionar con ellos? Yo quiero decirte, ¿y tú no eres un pecador? ¿Y tú eres realmente justo y santo? Obviamente tu respuesta sé que va a ser no, también tengo un pecado. Ok, tu pecado, mi pecado y el pecado de aquel en que tú enjuicias y del homosexual, todos estábamos destinados a ir al infierno. En este caso tú y yo hemos tomado la decisión de creer en Cristo y eso es lo que nos hace diferentes al homosexual, pero ni siquiera se trató de nosotros, se trató de poner y depositar nuestra fe en lo que Cristo hizo. ¿Te das cuenta? Entonces no tenemos para nada, y Dios nunca nos llama a eso, a ser jueces. El único juez aquí es Dios. Y ya como tercer y último punto, entonces aquí cómo aterrizar toda esta esfera de que si me relaciono o no con un homosexual. El punto aquí es qué propósito está teniendo tu vida en esa relación. ¿Qué propósito está teniendo tu vida en esa relación? Dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 5, Dios les dijo, vosotros sois la luz de este mundo. ¿Y sabes qué papel nos toca como luz? El poder iluminar la vida de otros, precisamente no a mi vida, sino al camino de quién es Cristo y de lo que hizo Él en la cruz por ti y por mí. Entonces, si tu relación con un homosexual es para estar a favor de él, para así ahorita que te dice, oye, vente, vamos a una marcha, sí vamos, y te pones ahí tu bandera y estás diciendo, sí, hay que defender sus derechos, ahí sí te diría, estás mal y aléjate de él, porque en lugar de que tú estés teniendo un punto de influencia en su vida, él o ella te está teniendo un punto de influencia en tu vida, y eso no. O sea, en toda relación con todo ser humano, tú y yo como hijos de Dios somos llamados a ser de influencia en la vida de los demás. Pero, y quiero decir esto con mucho cuidado y a la luz de la autoridad que la Biblia da, pero si tú sabes que tienes una convicción certera de lo que Dios te ha llamado a hacer luz, de que tú estás consciente que la homosexualidad es algo que en efecto ofende a Dios, y eso te está llevando a una preocupación porque sabes que si esa persona que tú conoces hoy llega a morir, se va a ir al infierno, te voy a decir algo, no te separes de él o de ella. Permanece ahí compartiendo de Cristo con tu vida, con tus palabras. Es un marco de influencia. Invítalo a la iglesia, invítalo a actividades donde él pueda conocer el evangelio, a Jesús que murió y dio la vida por amor a él o a ella. Permanece. Vamos, te diría, sigue el mismo ejemplo de Jesús. Si es necesario que te sientes a la mesa con publicanos y pecadores para llamarlos al arrepentimiento y a la luz del evangelio,
hazlo. No importa si llega un grupo de fariseos a criticarte, tú sigue en eso. Así que sin más, espero, creo que te desperté con el aplauso, por si ya te habías dormido. Espero haya sido de bendición. Yo sé que es un tema interesante. Otra vez, si tienes alguna duda, comentario diferente al mío, completamente aceptable, déjamelo por favor ahí en los comentarios. Nos vemos la próxima en un nuevo video. Y no olvides que esto al final, como en cada video, tiene el propósito de llevarnos a una conexión con Cristo. Que Dios te bendiga.